De esto y más vamos a platicar en Política Joven. Como cada miércoles, le agradezco a Carla Ayala, diputada federal del PRI, a Anet Rubalcaba, de Movimiento Ciudadano, a Jaime Orellana, de Morena, y a Gerardo Vera, creador de contenido de análisis político, que estén con nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias. Ahora ya de forma presencial nuevamente. Qué bueno. Pero, a ver, hay varios temas de los que tenemos que platicar. Comencemos por esto que sucede con el INAI. ¿Cómo debemos entender esta falta de nombramientos? ¿Qué hay detrás de esta pausa que le están poniendo, Jaime? Bueno, para empezar, Pedro, hay que señalarlo muy puntual. Hubo consenso en la Cámara de Senadores dentro de su derecho constitucional y luego el presidente también dentro de su derecho constitucional decide hacer el veto. ¿Pero por qué viene este veto? Bueno, en abril del 2018, senadores del PAN y del PRD, aliados del PRI, actualmente señalaron que los dos comisionados electos en ese entonces eran a favor o para proteger al presidente en turno, a Enrique Peña Nieto. Esa comisionada es el día de hoy la presidenta. Es por ello que la oposición está pues defendiendo tanto al organismo, porque les encanta el recurso que hay ahí y les encanta también sentirse protegidos, porque si vemos por el motivo por el cual se creó el organismo en 2014, que es garantizar la transparencia, combatir la corrupción, etcétera, pues sí, la realidad es que no se ha logrado. Entonces es por ello. Pero también hay que señalar muy puntualmente que el día de ayer la bancada de senadores de Morena hizo un posicionamiento en el cual le pedían al PAN que dejara trabajar para sacar los nombramientos prioritarios, no solamente del INAI, sino muchos otros que urgen y no lo han querido hacer. Entonces, bueno, pues hay que ver también por qué la oposición no está dejando que se siga trabajando. Carla. ¿Qué te digo? De nuevo, otro atentado contra nuestros órganos constitucionalmente autónomos. No es algo nuevo, no es algo que nos sorprenda, pero sí es algo que nos preocupa bastante. Realmente yo no sé cómo cabe en la cabeza del presidente o de los sí, aliados de Morena, ¿no? El desaparecer un órgano tan importante y con funciones tan importantes como lo es el INAI. O sea, realmente no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un órgano que nos garantiza, sí, transparencia, que también nos garantiza el acceso a la información, a lo que están haciendo nuestros servidores federales, lo que está los fideicomisos, información de partidos políticos, y no es posible que quieran desaparecerlo. Realmente estamos ante otro atentado. No lo quieren desaparecer, en ningún momento se ha dicho eso. No, simplemente están frenando el derecho, dos derechos de las mexicanas y de los mexicanos. El día de ayer el posicionamiento fue claro. Hacia la transparencia. Anet, vamos a escuchar tu postura. ¿Qué es lo que ve Movimiento Ciudadano con este tema del INAI? ¿Qué no está viendo? Está viendo cómo Morena está intentando atropellar los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. Y esto es algo sumamente preocupante, y es importante recalcar de dónde sale el INAI. El INAI sale de una lucha ciudadana, sale de periodistas, sale de expertos, sale de la sociedad civil que necesitaba transparencia en ese momento, y fue una lucha. Y ahora se lo quieren arrebatar otra vez a la ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, claro, porque ha destapado temas como el costo real de Dos Bocas, como el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, como los muertos por COVID y como contrataciones por Segalmex. Gerardo. Y creo que es muy importante ser honestos, ser sinceros, es a final de cuentas lo que señala Morena, y el presidente López Obrador lo dijo, hay que desaparecer al INAI, o bueno, estaría mejor si desapareciera, que textualmente se lee como vamos a desaparecerlo o no sirve de nada, y es lo que han venido diciendo, si no el propio presidente, al menos sus senadores, al menos sus diputados. Y ojo, hay que ser muy puntuales de que el INAI sí ha servido de mucho, incluso le ha servido a Morena. Le ha servido al presidente López Obrador en diversos casos. No olvidemos cómo le sirvió en el caso de la estafa maestra. No olvidemos cómo le sirvió al presidente López Obrador con el caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. No olvidemos cómo le ha servido incluso con casos que quizá vemos poco relevantes o hasta de chiste, pero que también son relevantes, que también los mexicanos tenemos un derecho a conocer, como lo es la Estela de Luz.
Bueno. Todas esas irregularidades Y deja el se audio que conocen sale. gracias a la Auditoría Superior de la Federación, los periodistas y el INAI. Pero ¿quiénes son los que deciden si los comisionados del INAI? La Cámara de Senadores, y El la Senado. postura de la Y Cámara es el muy audio clara. que sale de Adán Augusto diciendo que no tiene ninguna premura. Bueno, esa es la postura mencionar a los del comisionados secretario, del pero INAI. ¿cuál es el No, posicionamiento? eso es mano derecha. ¿Cuál es el Pero a ver, posicionamiento ahí formal de hay los dos senadores? discusiones muy distintas. Pero Tenemos claro, que, solo la les sesión. pido que hablemos uno a la vez, porque luego el auditorio no Lo- entiende lo que están mencionando. Los que la- ¿Cuál es la postura? Truncaron la sesión así de Fue el PAN el que la truncó ayer, ¿eh? Ahí hay dos Fue el PAN el que la truncó. discusiones, ahí hay dos inicio. discusiones muy distintas. Una parte es, ¿se debe desaparecer el INAI? Que creo que la respuesta contundente debe ser no. Y otra discusión que es, ¿cómo se va a solucionar el tema de los nombramientos entonces? Ya lo Ahí dije tiene en que el haber, ahí comunicado. por eso, pero ahí tiene que haber un consenso entre los partidos políticos que no han querido Claro, alcanzar. no. Por una parte Morena y por otra Estás parte también la equivocado. oposición. En el comunicado dice explícitamente, incluso que si no se llega a un consenso, que se podía lograr el método de insaculación similar al que se hizo en el INE. Ahora resulta que los partidos de oposición están preocupados por la corrupción cuando nunca la han Por eso, y combatido ese como consenso nosotros. no se ha alcanzado ni por Sí. Morena ni por la oposición, pero tampoco hay que venirnos a poner una coronita y unas alitas de santos que nadie tiene. Ahora, también el propio Ricardo Monreal, aquí sentado en esta misma mesa, él admitió, a ver, no hay manera de sacar adelante los nombramientos del INAI porque la sucesión presidencial adelantada ha impedido que dentro del propio Morena haya acuerdos. Es decir, que cada corcholata, por llamarlo de esa forma, aunque no me gusta el término, quiere tratar de frenar esto o imponer un perfil afín. ¿Así está pasando, Jaime? No, el posicionamiento del grupo parlamentario es muy claro. Quiere que se haga consenso, quiere sacar los nombramientos lo más antes posible, pero Voltemos Del a ver grupo las parlamentario, pero no de realidades. su A coordinador. ver, Anet. Morena está más fragmentado que nunca. Tienen tantas líneas, tantas personas contradiciéndose entre ellos, las propias líneas de Morena matándose entre sí. Unos denunciando a otros, que esto es campaña anticipada, otros diciendo que están cometiendo ilegalidades de todo tipo. Pues bueno, si ni ellos se ponen de acuerdo, imagínense. ya me Pasemos ni a- Nunca candidatos van a sacan. poder lograr porque quisiera- no son los tiempos, porque nosotros sí respetamos No, los tiempos. el Y 2023. quisiera rescatar un poco de Con lo de que decía Gerardo terminamos Anet, este tema y pasamos que a es, otro. a final de cuentas, este tema se ha politizado demasiado. Ujú. Y esto no debería ser un asunto que politicemos, es un asunto de transparencia. Un gobierno es completamente ilegítimo en sus funciones si no es transparente con ellas, si no hay una rendición de cuentas. En el siguiente tema al que me gustaría pasar es esta iniciativa que ayer se presenta por parte del presidente para fusionar, integrar y extinguir 18 órganos desconcentrados, descentralizados, fideicomisos, unidades administrativas, entre los que destaca el Instituto Mexicano de la Juventud. Se me hace un tema muy relevante para esta mesa que nos den su opinión sobre esto, Jaime. Bueno, el Instituto Mexicano de la Juventud no pretende desaparecer, simplemente quiere que se fusione con una secretaría, esto con el objetivo de que se hagan más fáciles los trámites burocráticos y se ahorren los recursos que, como dijo el presidente, se quieren ahorrar para destinarlo a los pobres y a los más necesitados. Como Segalmex, cuando se robaron el dinero de los más necesitados y pobres del país. ¿Qué tiene que ver Segalmex con lo que estamos discutiendo ahorita? Tiene todo que ver, porque dicen que lo van a ahorrar y lo van a destinar a los más pobres y al final del día terminan en sus Bueno, si bolsillos. tienes algo contra alguien, emite una denuncia contra las autoridades pertinentes No, ya lo para... están haciendo. Segalmex es un tema a nivel nacional. Sí, claro, Y alcanzamos bueno, a ver entonces- qué es cuántas veces la cantidad robada a la estafa maestra. Bueno, si tienes Gerardo, algo ¿cuál es contra tu alguien, análisis denúncialo. sobre esta iniciativa? A ver, a final de cuentas, sí es muy importante que tengamos una burocracia que sea cada vez menos robusta. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que es más eficiente para la ciudadanía. Todos hemos estado en el, es que tienes que llevar la copia para acá, tienes que llevar la copia para acá. De eso no hay discusión. El tema es si verdaderamente la forma de robustecer esa democracia es a través de procesos, a través de que se implementen diversas formas, a través de nuevas tecnologías, o más bien es desapareciendo organismos, más bien es despidiendo gente, que a fin de cuentas puede tener su empleo asegurado, es lo que me parece estaba declarando el presidente, pero no sé si la solución adecuada para reducir el nivel de burocracia que tenemos en el país, que es elevadísimo, Claro. ¿no?
sea estar desapareciendo organismos públicos. Carla. Pues yo me pregunto, ahora que quieran desaparecer, fusionar, porque en esta iniciativa que llega hay muchos vacíos que se deberán de trabajar en la Cámara de Diputados, ¿qué nos va a quedar a los jóvenes? Yo pongo en la mesa algo. Morena, para unas cosas puede ser un buen aliado y para otras, mira, destruye todo. Pongo ejemplo, la reforma constitucional para reducir la edad para ser diputados. Es algo en beneficio de los jóvenes. Y ahora, que quieran venir a destruir al INJUVE, por Dios, o sea... Dicen, es que necesitamos reducir costos, necesitamos reducir burocracia. Entonces, ¿qué nos va a quedar a nosotros como jóvenes? Si no es el INJUVE, que es el que se encarga de también trabajarlo con nosotros, las políticas públicas en favor de los jóvenes. Y, por ejemplo, ¿qué va a pasar si lo fusionan a la Secretaría del Trabajo? ¿Qué pasa? Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos y tener muchísimo cuidado de toda la gente que nos está viendo, porque no solo es el INJUVE, que claro que nos importa a los jóvenes, está, por ejemplo, aquí lo tengo, el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, al Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, o sea... No estamos hablando de cosas menores, hay que tener muchísimo cuidado. No lo quieren desaparecer, lo quieren fusionar. Justamente, tú comentaste que no es una desaparición, que es fusión. Sí. Permíteme comentar que las juventudes somos más que únicamente una fuerza laboral. Y en tenemos ningún más momento se establece la juventud como una fuerza laboral. Ser parte de esa secretaría, somos mucho más que eso. Tenemos muchísimas más necesidades. Es una falta de respeto. ¿Y sabes lo importante? A todos. Nos van a quitar la ley del INJUVE. Van a abrogar la ley del INJUVE. ¿Y sabes lo peligroso que es? Porque nos dejan sin ningún un mecanismo jurídico para protegernos, para saber y para informar. O sea, nada más hay que ver eso. Y ya por último y de manera breve les pediría a cada uno su postura respecto a esta decisión de la Suprema Corte de impedir que la Guardia Nacional pase a la Sedena. Jaime. Bueno, primero quiero agradecer a los 3 ministros que votaron de manera congruente y bueno, decirle a la gente cuántos de ustedes en algún punto de su vida han sufrido directa o indirectamente una situación de inseguridad. Bueno, pues precisamente eso es lo que nosotros queríamos protegerlos, queríamos hacer algo para que estuviera la Guardia ahí para ayudarlos y bueno, si el día de mañana lamentablemente les vuelve a pasar algo, sepan que los partidos de oposición presionaron a la Suprema Corte para que se llegara a esto. Anet. Es muy conmovedor cómo casi con lágrimas te desenvuelves de esta forma, siendo que eso era violatorio del artículo 21 de su Constitución, que los va a dejar más desprotegidos, no tener seguridad y certeza, o que les vengan con el cuento de que la militarización es la única forma de salir adelante. La forma de salir adelante es a través de fomentar la integración y la mejora de nuestras policías, de no dejarlos de lado. Ya se vio con García Luna. Poco. Les dejan desprotegidos, no están equipados. Nosotros tenemos que ser recíprocos. Tenemos que lograr el bienestar de todas y todas y la militarización desde la época de Calderón, seguida por la de Peña Nieto. Y ahora, un calderonista más calderonista que el mismo, nuestro presidente, está decidiendo ir por la misma. ¿Cómo es posible? Gerardo. Hay que ser muy puntuales en un asunto. Meter a la Guardia Nacional a Sedena no va a acabar con el problema de corrupción que pudiera presentarse en la Guardia Nacional. ¿Por qué lo digo? Porque en la Sedena hemos tenido casos de corrupción. No olvidemos a Jesús Gutiérrez Rebollo en el sexenio de Zedillo. Pero independientemente de eso, no creo que sea legítimo que nos estemos parando en la tumba de los mexicanos que han muerto a causa del ejército y a causa del narcotráfico para decir que entonces está justificada la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena. Ah, bueno, perdón por Lo que sí quererlos creo proteger. que está justificado, porque lo está, es que se respete la Constitución, que se mantenga el orden constitucional y que si en un momento se llega a determinar que mediante la Constitución lo más apropiado sería que la Guardia Nacional pase a ser un órgano militar, lo pase a ser, pero por el momento hay que respetar lo establecido en la Constitución. No, respetamos. Finalizamos contigo, Carla. Pues yo creo que la resolución de la Suprema Corte es un acierto, porque la Guardia Nacional pues tiene que seguir con un mando civil, que para eso se hace. La Guardia Nacional se encarga de la seguridad pública, no nacional.
que en el PRI hicimos una extensión de mandato para las fuerzas, sí, pero esto no significa que estábamos militarizando al país. Al contrario, nosotros estamos en contra de militarizar un país cuando se supone que cada institución tiene sus funciones, como la Sedena, como la Guardia Nacional, y creo que es algo que hay que puntualizar. La seguridad de nuestro país no se va a solucionar de un momento a otro con reformas y modificaciones que manden así por mandarlas. Pues les agradezco, como cada semana, que estén con nosotros. Gracias. Gracias.